Seguimos en Conexión B, análisis, entrevista. Vamos a cerrar el programa con el campo innovador directamente el ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INIFAP del campo experimental Cotaxla. Paco, adelante, muy buenas tardes. Buenas tardes, Jorge, y al auditorio de Conexión B. Esta tarde, un tema muy clave para los agricultores y ganaderos, para que tengan en consideración. Titulé el tema No solo de sol, aire y agua producen los cultivos. Ahorita les explico. El análisis químico del suelo es una de las herramientas de mayor utilidad para diagnosticar el tipo y el estado nutrimental del suelo. Este tema lo realizo con la información que nos proporcionó el químico agrícola Andrés Vázquez, con más de 40 años de experiencia en suelos y maestro de varios de nosotros. Cuando se nos atora el conocimiento, acudimos con él precisamente porque este tema es complejo. Y bueno, les inicio con esta historia del análisis de suelo. Comenzó con los alquimistas del siglo I después de Cristo en el antiguo Egipto grecorromano. Ellos tuvieron una importante labor en el desarrollo del conocimiento científico, prueba y error y así. Los romanos consideraban que la riqueza del suelo se debía al humus, sustancia negra resultado del proceso de descomposición de la materia orgánica. Fue hasta el siglo XVIII cuando el holandés Van Helmont demostró que el dióxido de carbono del aire tiene influencia en la alimentación de la planta, pero no hace que desarrollen tanto ni produzcan con propósitos comerciales. En 1840, el químico alemán von Lieben publicó la obra La química y la agronomía, demostrando que las plantas se nutren de sales minerales, únicos alimentos de las plantas. Al químico alemán von Lieben es considerado el padre de la industria de los fertilizantes. Ya a inicios de 1900, el químico alemán Fritz Haber logró la síntesis del amoníaco. Con esto obtuvo el Premio Nobel de Química en 1918. El amoníaco es la base de la fabricación de los fertilizantes químicos artificiales que tanta influencia tienen en el desarrollo de la agricultura y en todo el mundo. Una acción clave para nutrir los cultivos precisamente es el análisis de suelo, que es un método para identificar qué nutrientes hay en el suelo, como son los principales, nitrógeno, fósforo, potasio, de ahí en menor cantidad calcio, magnesio, sodio, azufre, boro, hierro, zinc y manganeso, pero también mide qué tanta disponibilidad hay de ese elemento nutritivo en el suelo para que sea absorbido por la planta. El análisis de suelo también mide el pH del mismo. Voy a hacer una comparación. El pH vendría siendo cuando es favorable, no pasa nada, pero cuando se pasa de ácido o de alcalino, voy a hacer la siguiente comparación. Es como cuando tenemos gastritis, que aunque comamos, no aprovechamos bien los nutrientes. Así sucede en el suelo. Y aquí en los suelos tropicales, Jorge, el pH tiene una importancia fundamental, porque la mayoría tiene problemas de acidez, que de no corregirse, aunque uno esté aplicando fertilizantes, no van a ser absorbidos, no son utilizados, se desperdician y se gasta de más. En México existen cerca de 14 millones de hectáreas con diferentes grados de acidez. Comenzamos con Veracruz, Tabasco, Chiapas y Campeche, que es donde se concentra la mayor superficie con suelos ácidos, Jorge. Qué bueno, Paco, que traes a colación este tema porque se habla mucho de los distintos sistemas de cultivos, las semillas, que bueno, incluso ya ahora, pues que si los drones, el GPS, la orientación, las condiciones climatológicas, muchos factores siempre se hablan en los distintos cultivos, pero se toca poco el tema de la tierra y es importantísimo porque se desdeña, ¿no? De alguna forma, incluso los mismos productores, luego, al trabajarla de más, al rastrearla de más, al meter los roturadores, al voltear la tierra, se pierden nutrientes hasta donde tengo entendido, Paco, y eso no se toma en cuenta. Sí, bueno, la labranza en exceso ocasiona trastornos de naturaleza física y estructural en el suelo, pero también si hacemos una labranza excesiva, estamos en un terreno con pendiente, viene el agua, se lo lleva y se lleva también los nutrientes. En los suelos arenosos, el exceso de agua lixivia los nutrientes, por eso
como aquí en Veracruz, Oaxaca, Tabasco, tenemos suelos, hay suelos arenosos. Esos son los que principalmente se convierten con problemas de pH y si todavía los sobreexplotamos, pues mucho más les vamos a ocasionar un problema químico. Y como dices, no le ponen atención, pero esto es clave y voy a mencionar por qué. Los nutrientes que más se necesitan es el nitrógeno, fósforo y potasio. Puede ser que sean variables las cantidades, pero son los que más se utilizan en kilogramos, que pueden ser desde 30 kilos hasta 200 kilos por hectárea, dependiendo del cultivo, pero existen otros nutrientes que, aunque sean en pequeñas cantidades, que a veces son 20 gramos por hectárea, son muy necesarios para que las plantas puedan aprovechar los otros elementos mayores. Menciono algunos: boro, molibdeno o hierro. Seguramente molibdeno creo que es la primera vez que lo han de escuchar, pero es muy importante también en la parte de nutrición. Y el hidrógeno, el oxígeno y el carbono lo adquieren las plantas del aire, en el medio ambiente. Es por eso la importancia de conocer primero qué necesita el cultivo. O sea, no nada más es así a ojo de buen cubero o a sentimiento. Tenemos que hacerlo mediante un análisis de suelo, porque de esa forma, pues no aplicamos de más, que puede incrementar los costos, o lo contrario, si se aplica de menos, pues no alcanza a nutrir correctamente el cultivo y lo que esperamos de cosecha no es precisamente eso. Bueno, voy a hacer un caso muy particular de qué es lo que se necesitan, por ejemplo, en el caso de maíz. Necesita por cada tonelada de grano cosechado del suelo son tomados 27 kilos de nitrógeno, 6 kilogramos de fósforo, 40 kilogramos de potasio. Esto, recuérdenle, cuando vayamos a cosechar, cada vez que cosechemos más nutrientes vamos a tomar del suelo. Y si no se los proporcionamos de forma, pues, química o de otro modo, pues no vamos a tener los altos rendimientos. Por ejemplo, si cosechamos 6 toneladas de maíz por hectárea, vamos a necesitar 135 kilogramos del elemento nitrógeno y eso, pues, de alguna manera hay que comprarlo mediante fertilizantes comerciales que traen el nitrógeno, ¿no? Un dato muy interesante, Jorge: ¿cuánto fertilizante se utiliza en los cultivos de México? Al cierre del año 22, los productores aplicaron a diversos cultivos 5.2 millones de toneladas de fertilizantes para atender la demanda de alimentos y bienes de servicio de la población. Ahora, ¿de dónde provienen los fertilizantes? De acuerdo a la información del portal Grupo Consultor Mercados Agrícolas, en lo que va del año ya se han importado 2.7 millones de toneladas de fertilizantes diversos. Del fertilizante que conocemos mucho es la urea. Se han importado 1 millón de toneladas, que han significado 25% más con respecto al año pasado. Y como un dato, sigue siendo Rusia y Ucrania los principales proveedores de este fertilizante. Ahora, existen tecnologías para mejorar la eficiencia de los fertilizantes e ir reduciendo la cantidad de ellos, pero pues para esto se necesita pues la información. Existen alternativas biológicas como son los abonos verdes que hemos platicado y la inoculación biológica de consorcio de microorganismos a las semillas o al suelo, para que hagamos una transición sustentable para producir los cultivos, pero va a ser muy difícil totalmente despegarnos de los fertilizantes. Bien manejados los fertilizantes, no pasa nada, ¿eh? Aprovecho, Jorge, para reconocer la gran labor de nuestro amigo Gilberto González Torres, que por más de 40 años realizó en el Laboratorio de Suelos del Campo Cotazla miles de análisis de suelos para muchos productores. Sin embargo, en el año 2022, nuestro estimado Gilberto falleció, pero su trabajo dejó huella en miles de hectáreas agropecuarias de México, y traje a colación esto porque pues él era el que pues, se encargaba de mover el equipo, que era un equipo muy complejo para poder llegar a esta información. Y bueno, Jorge, la nutrición vegetal es compleja. Los suelos son distintos en cada lugar y, como tú decías, la cuestión de la preparación del terreno, la cuestión biológica, el clima, puede influir en su comportamiento productivo. Es correcto, Paco. Insisto, qué bueno que traes a colación este tema para tenerlo en cuenta, que los productores lo tengan en cuenta y acercarse a expertos como ustedes, Paco, para que
que ustedes mismos puedan orientarlos a qué hacer y qué nutrientes son los que requiere el suelo para que haya una mayor rentabilidad en sus cosechas. Pues, por eso no solo de agua y aire y sol producen los cultivos, sino de la nutrición inteligente. Buenas agrotardes. Muchísimas gracias al ingeniero Francisco Javier Ugalde Acosta, investigador del INFAP del campo experimental Cotaxtla en el campo innovador. Con esto llegamos al final del programa de hoy y de esta semana. Cerramos la semana. Vamos a estar la próxima, el lunes, en punto de las 5 de la tarde, aquí en Conexión B, Análisis Entrevista. Pásela muy bien.